Buenos días. Damos inicio a la presentación de comercio exterior a cargo del gerente César Yunis. Las respuestas a las preguntas que tengan sobre la presentación lo vamos a hacer al final. Así que, don César, por favor. Muchas gracias, Javier. Buen día a todos. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de enero del 2023. La presentación está organizada de esta manera: los datos de exportaciones totales, las importaciones, el resultado de la balanza comercial en este primer mes y un resumen de los principales resultados observados tanto de importación como de exportación. En el mes de enero, las exportaciones totales aumentaron en 29,9% en enero del 2023, alcanzando un nivel de 1.036 millones de dólares, superior a los 797,6 millones de dólares alcanzados en enero del 2022. Las exportaciones registradas por su parte crecieron un 9,9%, alcanzando un nivel de 553,3 millones de dólares y representaron dentro del total de las exportaciones 53,4%. Las reexportaciones por su parte crecieron un 52%, alcanzando un nivel de 407 millones de dólares, superior a los 267,7 millones de dólares registrados en enero del 2022. Observamos las exportaciones totales, como habíamos dicho, se incrementó 29,9% en enero, alcanzando un nivel de 1.036 millones de dólares, superior a los 797,6 millones de dólares registrados en enero del 2022. Si analizamos las exportaciones por tipo de productos, ¿verdad? Un poco que determinó este nivel de exportaciones, vemos que la mayor incidencia se dio en productos primarios que crecieron que aportaron dentro de este 9,9, 7,3 puntos porcentuales, así como también los combustibles, que incidieron 6,9 puntos porcentuales dentro de este 9,9% de crecimiento. Ahora, los productos primarios crecieron un 41,1%, las manufacturas de origen industrial un 17,8% y los combustibles y energía un 37,6%, que es básicamente la exportación de energía eléctrica. Los principales productos que determinaron un poco este crecimiento dentro de productos primarios, vemos que este 41,1% de crecimiento estuvo explicado principalmente por la mayor exportación de maíz y de arroz, que crecieron significativamente 258,6% y 33,8% respectivamente. Este crecimiento fue un poco atenuado, mitigado por la menor exportación tanto de soja, resto de semillas y frutos oleaginosos, así como también del trigo. Dentro de las manufacturas de origen agropecuario, que se redujeron un 17,5% en valor, vemos de que este resultado estuvo explicado principalmente por una menor exportación tanto de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, así como también de los derivados de la soja, aceite de soja y harina de soja principalmente, que fueron los que tuvieron la mayor incidencia en este resultado del 17,5%. Este resultado, no obstante, fue mitigado por una exportación similar a la de enero de 2022 de carne bovina y las exportaciones de aceite que crecieron que se incrementaron en 13,2 millones de dólares respecto al nivel alcanzado en enero del 2022 y creció de manera significativa respecto al observado en enero del 2022. Con respecto a las manufacturas de origen industrial, estas crecieron un 17,8%. Es principalmente explicado por una mayor exportación tanto de hilos y cables, tema de maquila, textiles y prendas de vestir también, que crecieron un 30,4 y 25,4% respectivamente. Y por otra parte también las exportaciones de combustible y energía eléctrica, sobre todo la exportación de energía eléctrica, creció un 37,6% en el mes de enero del 2023, perdón, respecto a igual periodo del 2022, y la incidencia que tuvo fue del 6,9 puntos porcentuales dentro de este 9,9% que crecieron las exportaciones registradas. Esto es cuando analizamos las exportaciones a nivel de procesamiento. Y si vemos en términos de volumen, las exportaciones también, digamos en general, vemos un crecimiento del volumen de exportado del 10,6% y en general, así como también a nivel de
de productos primarios, las exportaciones en términos de volumen crecieron también 54,4%, y también la exportación de energía que creció significativamente en términos de volumen. En los demás, las demás agrupaciones, la manufactura de origen industrial y las de manufactura de origen agropecuario, en términos de volumen se observa una reducción, lo que indica en algunos casos, sobre todo la manufactura de origen industrial, es que se han pagado mejores precios en este mes en particular. Si analizamos las exportaciones de productos de la carne, estos se incrementaron en 1,8% en términos interanuales, es decir, enero de 2023 respecto al igual periodo del año anterior, alcanzando un nivel de 113,7 millones de dólares, ¿verdad? Superior a los 111,7 millones de dólares registrados en enero del 2022. Si vemos el destino que tuvo la exportación de carne, tanto en volumen como en valor, vemos que en general se observa un crecimiento de las exportaciones que tuvieron como destino Chile, que creció un 12,4%, en tanto que el volumen creció un 24,4% en enero de este año. No obstante, en mercados como Brasil, Taiwán, Rusia e Israel se observan reducciones de exportación en el mes de enero en particular, y en algunos casos también de los volúmenes. El otro incremento observado en la exportación de carne fue en Uruguay, que creció un 42%, y también en volumen un crecimiento, digamos, significativo, aunque dentro del total exportado, digamos, Uruguay no es un mercado, digamos, muy relevante dentro de nuestras exportaciones. Con respecto a los precios, presentaron los mejores valores unitarios por tonelada de carne exportada Israel y Brasil, aunque en general se observan, digamos, menores precios o menores valores unitarios de exportación en el mes de enero respecto a enero del año anterior, esto principalmente por una menor demanda, ¿verdad? Y también el ritmo de crecimiento de los precios observado en enero del 2022 estaba muy por encima, digamos, de lo registrado actualmente. Y realmente dan las condiciones de mercado observadas en el mismo periodo del año anterior. Otro dato significativo también es que volvió, digamos, algo de exportación a Taiwán, ¿verdad? Si bien siguen habiendo problemas para acuerdos comerciales en términos de precios, ¿verdad? Se observó algo de exportación en enero, atendiendo un poco que en los últimos meses del año 2022 no se había exportado nada por esta falta de acuerdo, digamos, en términos de precios. Si bien es poca todavía la cantidad exportada, entendemos que hacia adelante podría ir mejorando esta situación. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estos se incrementaron en 13,8%, alcanzando un nivel de 85 millones de dólares, levemente similar al promedio de todo el año 2022. El principal destino de los productos de maquila sigue siendo Brasil, el principal destino con un 61,1%. Seguido de Argentina, un 14,7%, y Estados Unidos, un 8,4%, como los principales destinos de lo generado en la maquila. Lo que decíamos, el nivel de exportación fue de 85 millones de dólares, 13,8% superior al observado en enero del 2022, que alcanzó 74,7 millones de dólares. Si observamos un poco qué explica este crecimiento de la maquila del 13,8%, vemos que los nuevos productos de la maquila, la incidencia de estos nuevos productos es de 7,9 puntos porcentuales, y de los productos, digamos, tradicionales, los hilos y partes, textiles, hilos y cables textiles, etcétera, la incidencia fue de 4,2 puntos porcentuales. Dentro de los productos nuevos, el principal crecimiento se observó en las tapas roscas de metal común, que creció de manera significativa. La exportación, por lo menos en los meses de enero, años anteriores, fue muy poca, y en este mes en particular se exportó por un valor de 12 millones de dólares. Dentro de los productos nuevos, los productos tradicionales, se observaron, digamos, exportaciones positivas en términos de hilos y cables, textiles y sus manufacturas, que crecieron 23,7% y 25,5% respectivamente. Con respecto al destino de nuestras exportaciones, el 75,7% tiene como destino Brasil, Argentina y Chile. En este sentido, las exportaciones con destino a
a Brasil, que representa el 45,5% del total. Crecieron un 0,4%. Este crecimiento se explica principalmente por una mayor exportación de energía eléctrica, que creció un 5,1%, así como también el maíz, que creció un 63,7%, y el arroz un 59,9%. Con respecto a las exportaciones que tienen como destino Argentina, se observa un crecimiento importante del 221% en enero del 2023 respecto al igual periodo del año anterior. Esto se explica por un incremento importante en las exportaciones de energía eléctrica, que creció significativamente. También seguido por la mayor exportación de granos de soja, que creció también 224,4%, y también los hilos y cables, las autopartes, que crecieron un 37%. Con respecto a las exportaciones de carne, con respecto a las exportaciones que tuvieron como destino Chile, crecieron un 37,8%, impulsado por la mayor exportación de carne bovina, que creció un 10,8%, así como también el maíz y el arroz, que también tuvieron un crecimiento en enero del 2023 respecto al igual periodo del año anterior. Si observamos un poco el comportamiento de los precios internacionales de la soja, vemos de que tanto en el mercado cotizado en el mercado de Chicago como el de Rosario, se observa un crecimiento del 2,4% respecto al mes anterior, y en la soja cotizado en el mercado de Rosario se mantuvo relativamente similar al mes anterior, y en términos interanuales, tanto el mercado de Chicago registró un crecimiento del 8%, y en términos interanuales del 2,4%. Este comportamiento, digamos, del petróleo tuvo se debió, digamos, a algunos comportamientos mixtos, ¿verdad? Por un lado, los precios a una caída del stock mundial de la oleaginosa y la reapertura de vuelta de la economía china, debido un poco al final de sus restricciones, ¿verdad? Impulsó un poco la demanda. Y por otra parte también el tema climático, las lluvias verificadas en algunas zonas como precisamente Argentina y Brasil, que han mejorado las perspectivas en la región. Entonces también eso como que limitó un poco las presiones al alza de la oleaginosa. Otros productos, digamos, de exportación también presentaron variaciones interanuales positivas, como el caso de aceite de soja, harina, excepto el trigo, carne de Chicago y la carne de Australia registró una variación, digamos, negativa, ¿verdad? Con respecto a los precios internacionales del petróleo, el mismo verificó una variación mensual del 3% de crecimiento, y en términos interanuales, sin embargo, se observa una reducción del 1,9%. Este comportamiento del petróleo principalmente se debe a unas situaciones mixtas, ¿verdad? La volatilidad fue otra constante, igual a la observada hacia finales del 2022, y presiones a la baja se dieron un poco debido a la menor demanda probable que podía darse, debido a la desaceleración económica, atendiendo un poco a las decisiones de política monetaria adoptadas, digamos, por los distintos países para tratar un poco de controlar los niveles de inflación, por un lado, y también el aumento de inventario en Estados Unidos, ¿verdad? Y atendiendo un poco a un tope de precio que ha impuesto el grupo de G7. Por otro lado, las presiones al alza, por lo de China, que habíamos mencionado, de que con este tema de un poco levantar la situación esta de restricciones del COVID, ha incrementado un poco la demanda, o se espera que se aumente la demanda, y así también una posible reducción de la producción de Rusia también fue otro factor de que incidió un poco en que el precio respecto al mes anterior, sobre todo, registre este crecimiento del 3%. Con respecto a las importaciones, en enero las mismas crecieron en 11,2%. Alcanzando un nivel de 1.267,2 millones de dólares, superior a los 1.140 millones de dólares registrados en enero del 2022. Las registradas, por su parte, las importaciones registradas crecieron un 11,4%, en tanto que las otras importaciones crecieron un 5,2%.
Lo mismo, el valor de las importaciones, como decíamos, creció en 11,2%, alcanzando un nivel de 1.267 millones de dólares. Si analizamos las importaciones registradas tanto bajo el régimen de turismo como las importaciones para uso interno, vemos de que las importaciones bajo el régimen de turismo crecieron un 55%, en tanto que las de uso interno un 1,4%. Las importaciones bajo el régimen de turismo alcanzaron un nivel de 315 millones de dólares respecto a los 200,3, superior a los 200,3 millones de dólares importados en el mes de enero del 2022. Y si analizamos un poco por los tipos de bienes, vemos de que dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, que creció un 55%, las importaciones de bienes de capital, que es el de mayor incidencia, creció un 65,6%. Principalmente esto está explicado por una mayor importación de los bienes informáticos, temas de computadoras, teléfonos móviles y sus partes principalmente, así como también los bienes intermedios, que crecieron un 66,5%, y los de consumo un 4,6%. Con respecto a la importación de bienes para uso interno, vemos de que el mismo creció 1,4%. Esto impulsado por una mayor importación de bienes de consumo y bienes intermedios. Acá tenemos los combustibles, la nafta y gasoil principalmente, y lo que se observó una reducción de la importación de bienes de capital. Como decíamos, los bienes de consumo, intermedios y de capital crecieron un 14,1%, los bienes de consumo, los intermedios un 6% y los bienes de capital un 14,8%. Analizamos las importaciones registradas. En términos de volumen se observó, digamos, una reducción en todas las agrupaciones, lo que implica un poco un aumento de precio de las importaciones registradas en este mes en particular. Por su parte, la importación de combustible fue el de mayor incidencia en el incremento en el mes de enero en las importaciones, con un 5,7 puntos porcentuales, explica 11,4 de crecimiento, con una variación del 41,4%, en tanto que las manufacturas de origen industrial, que crecieron un 4,7, incidieron un 3,7 puntos porcentuales, y las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron un 9,6%, incidieron un 0,5 puntos porcentuales dentro del total de las importaciones registradas, ¿verdad? Y si analizamos los productos primarios, que explica un poco este crecimiento del 15, esta variación importante del 120%, se explica principalmente por el aumento de maíz para siembra y tabaco sin elaborar. Con respecto a las manufacturas de origen agropecuario, este crecimiento del 9,6% se explica principalmente por una mayor importación tanto de mezcla para reparación de productos de panadería, otros productos de origen industrial, el resto de azúcar y alimentos para mascota. Con respecto a las manufacturas de origen industrial, las maquinarias y aparatos eléctricos, donde se encuentran los productos importados bajo el régimen de turismo, crecieron un 29%. Y la incidencia dentro del 11,4% es del 5,7 puntos porcentuales, ¿verdad? También los abonos y fertilizantes crecieron un 12,4% en el mes de enero respecto a igual periodo del año anterior, así como también la importación de vehículos y productos farmacéuticos fueron los que explicaron el comportamiento de las manufacturas de origen industrial. Por su parte, los combustibles, que crecieron un 41,4%, como habíamos dicho, y la incidencia dentro del 11,4% de crecimiento de las importaciones fue de 5,7 puntos porcentuales. Esto impulsado principalmente por una mayor importación de combustible, que creció de manera significativa, y también del fuel oil, aunque este crecimiento fue mitigado un poco por la menor importación en valores de las naftas, que se redujeron casi un 40%. Si analizamos en términos de volumen, vemos de que en general los precios de las importaciones, como decíamos, se están pagando, digamos, mayores precios, ¿verdad? Vemos de que las manufacturas de origen agropecuario
crecieron un 9,6%, entraron en términos de volumen, se redujeron en 14,7%. Lo mismo pasa con las manufacturas de origen industrial, que en volumen se redujeron un 21,2% y en términos de valor crecieron un 4,7%. Así se observa también en términos de combustible que el gasoil se pagó un precio, digamos, más alto. En términos de valor creció un 87,5% y en términos de volumen se observó una reducción de casi el 40%. Y las naftas crecieron en volumen de manera significativa, en cambio en términos de valor se observa, digamos, una reducción. Con respecto al origen de las importaciones, las mismas, un 70,2% provienen de China, que representa casi más del 36% de nuestras importaciones, que creció un 12,2%. Entonces, este 70,2% hacen las importaciones que tienen como origen China, Brasil y Estados Unidos. Como decía, las importaciones provenientes de China crecieron un 12,2%, principalmente esto impulsado por lo que ya decía, habíamos mencionado, el mayor incremento en las importaciones bajo el régimen bajo el régimen de turismo, ¿verdad? Los teléfonos móviles crecieron casi se duplicaron, un 96,6%. También se observó un mayor crecimiento en las importaciones de máquinas para procesadores de datos de computadores, un 32%. Chapas y tiras de aluminio también creció casi un 43%. Con respecto a las importaciones provenientes de Brasil, que representan casi un 21%, creció un 16,6% en enero del 2023 respecto a enero del 2022. Y ahí los abonos minerales o químicos crecieron un 54%. Con respecto al maíz, también se observó un crecimiento importante del 250% y los aparatos y artefactos para cosechar o trillar que crecieron un 22%. Con respecto a las importaciones provenientes de Estados Unidos, el gasoil creció de manera significativa, se importó por casi 85 millones de dólares. En tanto que también se observa un incremento en las importaciones de vacunas y también abonos minerales químicos. Con respecto a la balanza comercial, dado el resultado de las exportaciones e importaciones, la misma registró un déficit de 231 millones de dólares en este mes en particular. Y finalmente, un resumen de los principales resultados mencionados. Las exportaciones totales se han incrementado en un 29%, como mencionamos. Las registradas crecieron un 9,9%. Las reexportaciones y las otras exportaciones se incrementaron en 52,1% y 185,4%. En términos interanuales, el aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de maíz, que creció un 258%, la energía eléctrica un 37,6% y el arroz un 33,8%. Entre los principales productos que presentaron reducciones en envío se observan los de granos de soja y todo el complejo sojero, por lo que ya, digamos, la incidencia de la sequía del 2022, ya habíamos observado esto el año pasado y esto se mantiene, lo cual esperamos se revierta en el 2023, digamos, con la expectativa de producción que se tiene y que, bueno, que esto se vaya revirtiendo en la medida que se vaya cosechando los granos de soja y se vayan procesando los mismos, ¿verdad? Los envíos de maquila, por su parte, habíamos mencionado que crecieron un 13,8%, impulsado principalmente por la elaboración de nuevos productos. Respecto a las importaciones, las importaciones totales crecieron un 11,1% en volumen. Se observa una reducción del 13,3%. La importación interna registrada, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo crecieron en forma negativa. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento de los bienes intermedios, un 5,1%. Dentro de los mismos, los combustibles y lubricantes crecieron un 41,4%, en tanto que las sustancias químicas se redujeron un 10,3%. Bienes de capital se redujeron un 16,7%, impulsado por las menores compras de repuestos de maquinaria, motores y aparatos, que se redujeron un 36,9%. Y los repuestos y accesorios un 23,5% y las cubiertas un 25,9%.
Con estos resultados de la importación y exportación, la balanza comercial registró un déficit de 231,2 millones de dólares a enero del 2023. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.